Imagina el frente occidental en 1915. Un paisaje desolado, cicatrices de barro y cráteres de artillería que parecen la superficie de otro planeta. Soldados franceses y argelinos esperan en sus trincheras, agotados por meses de combates que apenas cambian unas pocas líneas en el mapa. Están acostumbrados al fuego de ametralladoras, a la artillería que truena día y noche, al frío, al hambre y a la muerte. Pero aquel 22 de abril en Ypres, lo que viene a aproximarse es algo diferente. Una nube verde amarillenta que se desliza lentamente hacia ellos. No saben que en ese instante están presenciando el nacimiento de la guerra química moderna. La Primera Guerra Mundial ya era un laboratorio de muerte. Aviones, tanques, ametralladoras, lanzallamas, todos aparecieron en el campo de batalla casi al mismo tiempo. Pero el gas fue distinto. No hacía ruido, no explotaba, no brillaba en el cielo nocturno. Era invisible al principio, inofensivo a simple vista, pero letal con cada respiro. Lo irónico es que la idea de usar gas no nació en un cuartel, sino en los laboratorios. El químico alemán Fritz Haber, un hombre que había ganado fama por sus descubrimientos en fertilizantes que alimentaban al mundo, fue quien impulsó convertir la ciencia en un arma. Creía que el gas sería tan devastador que obligaría al enemigo a rendirse rápido, humanizando la guerra al acortarla. Una ironía brutal, matar miles de personas en minutos para evitar que mueran millones en años. El plan alemán era calculado. En la línea de Ypres ubicaron más de 5.000 cilindros de acero llenos de cloro comprimido. No había proyectiles, no había cañones, solo válvulas esperando la orden. La clave era el viento. Durante semanas, los alemanes observaban las corrientes de aire, esperando el momento perfecto para liberar su experimento mortal. Y cuando el clima les favoreció, giraron las válvulas y dejaron escapar la nube venenosa. Al principio, los soldados franceses no comprendían lo que veían. Algunos creyeron que era humo común, otros pensaron que se trataba de una cortina para ocultar un ataque, pero pronto llegaron los primeros síntomas. Una tos incontrolable, la sensación de que el pecho se cerraba, los ojos ardiendo hasta la ceguera. El cloro reaccionaba con la humedad de los pulmones, formando ácido clorhídrico que destruía los tejidos desde dentro. Muchos cayeron al suelo, desesperados, con la garganta en carne viva. Otros, al intentar escapar, tropezaban y se ahogaban en el barro de las trincheras. Los relatos de testigos son escalofriantes. Cuerpos convulsionando en silencio. Hombres intentando beber agua solo para empeorar el ardor. Filas enteras de soldados convertidos en sombras jadeantes. Un oficial británico que llegó después describió la escena como si el campo entero hubiera sido golpeado por la peste. En cuestión de minutos, las líneas francesas se abrieron. Más de 5.000 muertos inmediatos, 10.000 heridos graves y un hueco enorme en el frente. Y, sin embargo, aquí viene la paradoja. Los alemanes no aprovecharon su propia victoria. ¿Por qué? Porque el miedo al gas no distinguía bandos. Sus propios soldados, sin máscaras de protección adecuadas, dudaron en avanzar tras la nube. El arma era tan nueva, tan impredecible, que ni quienes la liberaron se atrevieron a caminar entre sus restos. Así, lo que pudo haber sido un avance decisivo terminó en un shock psicológico más que en una conquista territorial. Pero el mensaje ya estaba dado. El gas había demostrado su poder, y como suele ocurrir en la guerra, lo que un bando usa, el otro no tarda en copiarlo. Pocas semanas después, los británicos y franceses comenzaron a desarrollar sus propios programas de armas químicas. Si Ypres fue el debut del cloro, la guerra pronto conocería variantes mucho peores, el fosgeno, unas 10 veces más letal, y el temido gas mostaza, que no mataba rápido, pero dejaba ciegos, quemados y el cuerpo cubierto de ampollas. La introducción del gas químico cambió incluso la vida cotidiana de los soldados en las trincheras. Ya no bastaba con cubrirse de la artillería, ahora cada silbido del viento era sospechoso. Se improvisaron máscaras con pañuelos empapados en orina, porque el amoníaco neutralizaba parte del cloro. Más adelante, se diseñaron las máscaras de gas con filtros de carbón, que se convirtieron en parte inseparable del uniforme. Los soldados dormían con ellas al lado, listos para ponérselas en segundos. El terror psicológico era tan grande que en ocasiones el simple rumor de un ataque químico hacía que las tropas abandonaran posiciones fortificadas sin disparar un tiro. El impacto también fue cultural. Las armas químicas aparecieron en periódicos, caricaturas y propaganda.
Para muchos civiles, el gas simbolizaba la deshumanización absoluta de la guerra. No había valentía en enfrentarse a él, no había honor, solo una nube invisible que convertía a los hombres en cadáveres retorcidos. Esa percepción marcó a toda una generación. Y sin embargo, pese a su brutalidad, el gas nunca fue la arma definitiva que algunos pensaban. Las máscaras mejoraron, los soldados aprendieron a dispersarse y el viento muchas veces jugaba en contra, devolviendo la nube a quienes la habían liberado. En términos estratégicos, los tanques y la artillería resultaron más decisivos, pero en términos psicológicos, pocas cosas marcaron tanto como el miedo al gas. Era invisible, inevitable y profundamente inhumano. Cuando la guerra terminó en 1918, la cifra de víctimas de armas químicas era aterradora. Más de 1 millón de soldados heridos y al menos 90.000 muertos. No eran las mayores cifras comparadas con otras armas, pero el sufrimiento que causaban dejó una huella imborrable. Tanto así que en 1925 las naciones firmaron el Protocolo de Ginebra, prohibiendo el uso de armas químicas. Una prohibición que no siempre se cumplió, pero que mostraba hasta qué punto el gas había horrorizado incluso a los propios generales. Y aún hay un detalle más inquietante. Fritz Haber, el químico que impulsó el uso del gas en Ypres, fue celebrado en Alemania como un héroe nacional. Pero la historia tiene ironías crueles. Décadas después, parte de la industria química alemana a la que Haber había dado forma acabaría produciendo los venenos del Holocausto. Su esposa, en cambio, se suicidó poco después de aquel primer ataque, incapaz de soportar que su marido hubiera transformado la ciencia en veneno. Hoy, si visitas Ypres, verás cementerios interminables y memoriales que recuerdan a los caídos. Verás museos que guardan máscaras, cilindros oxidados y fotografías de hombres con los ojos vendados tras un ataque de gas. Y sentirás que aquel lugar es un recordatorio vivo de cómo la humanidad puede cruzar límites impensados. El primer ataque químico a gran escala no solo cambió la guerra, cambió la percepción de lo que los seres humanos son capaces de hacer con su ingenio y su crueldad. Fue un aviso de que la ciencia podía salvar al mundo o podía destruirlo. La pregunta es, ¿crees que Ypres fue solo el inicio de una nueva forma de guerra? ¿O fue la advertencia que aún hoy nos recuerda hasta dónde podemos llegar cuando dejamos que el conocimiento se convierta en arma?